Bienvenidos una semana más a una de Romanos, donde vamos a seguir en los próximos 20 minutos desgranando pues, esos personajes principales y secundarios del mundo mitológico griego-romano. Juanma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque yo soy incapaz de desligar uno de otro. La verdad es que es complicado y que tenemos una idea como muy general y mezclada de lo que son los dioses, ¿no? Y consideramos al mismo nivel unos y otros, y no es así. Ellos tienen un panteón perfectamente definido. Cuando decíamos eso, el panteón de los dioses que ocupan el Olimpo, no son todos los dioses, por allí entran, salen, pero vivir, solo viven esos 12 dioses, aunque añadíamos el 13º, que era también de los que generaban ese mundo, pero no vivía con ellos. Era el dios feo, ese estaba relegado al inframundo. El inframundo, es su lugar, es el inframundo. Malvado. Entonces, según el texto que utilices, pues lo incluye o no en esos dioses olímpicos, ¿no? Olímpicos, no, aunque nosotros hayamos heredado el nombre para hablar de deporte o hablar de otras cosas, como siempre estamos diciendo que la relación que establecemos siempre con ese mundo, en este caso olímpico, no es más que vivían en el monte Olimpo, que hay cerca en Grecia, cerca de Atenas, ¿no? Entonces esa es la relación. Pero ese es uno de los grupos, ¿no? Pero hay más, ¿no? Porque la genealogía de los dioses es muy compleja. Se casan, tienen hijos, tienen hijas, tienen un montón de relaciones que van creando otra serie de elementos, ¿no? Incluso incestuosas, ¿no? Incluso incestuosas, ellos no. Cómo me gusta la palabra genealogía, que hemos aprendido que viene de la gens. De la gens, sí. Es una palabra latina que viene de eso, de lo que es la familia, ¿no? La gens. Entonces, ellos tienen eso a veces tan intrincada y compleja que los estudiosos de la literatura de la época tampoco se aclaran, porque entre ellos mismos hay diferencias, ¿no? A veces se le asigna una cosa a uno a otro, no está muy claro ese mundo mitológico, pero lo que sí es que compone un cuerpo perfectamente estructurado de lo que es una religión, más amplia o menos amplia, pero es una religión y además ellos respetan mucho todo eso. Entonces, después de esos 12 o 13 dioses que viven en el Olimpo, hay un montón de... Un segundo. Luego Sí. nos entretenemos en estas cosas y no llegamos a donde queremos, pero has hablado de religión, además venimos hablando de religión desde que iniciamos este bloque de episodios de mitología. ¿Era obligado creer? Sí, Roma tiene una cosa, es que te deja hacer lo que tú quieras. No tiene ningún problema cuando va llegando a los sitios. De hecho, ellos incorporan a dioses que no tienen nada que ver, incluso en la época tardía, pues los orientales o los egipcios lo incluyen en su panteón. Si tú quieres adorar a otro dios, ellos no tienen ningún problema a la hora de aceptarlo, siempre que eso no suponga ninguna molestia para su organización, para lo que es el mundo político o social romano. Tú puedes adorar a cualquiera o a ninguno. ¿Libertad de culto? Libertad de culto, en el sentido más amplio del término. Ellos no tienen problemas con ese tipo de comportamiento. Y de hecho, bueno, pues aquí cerca tenemos el Santipetri, es el sitio donde lo que hay es un templo, la isla esta que se forma ahí es un templo a Melcar. Melcar es un dios que procede de los fenicios, ¿no? De los cartagineses. Ellos de Melcar lo pasan a Heracles y de Heracles pasa a Hércules, ¿no? Heracles sería el Hércules griego, es decir, reutilizan, bueno, en el caso cuando ellos conquistan, pues reutilizan los espacios y les dan otro valor, pero no tienen tampoco van mucho. asimilando, no destruyen lo anterior. No, la libertad de culto es muy importante, pero también hay que tener en cuenta que son muy supersticiosos, mucho, creo que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, y es muy común ver cosas que ellos hacen basándose en lo que los dioses les indican, o lo que ellos creen que los indican a través de los augures, ¿no? Cuando nosotros utilizamos, volvemos a las palabras, un augurio hoy en día, que es algo que va a suceder, ¿no? Y eso quién lo hacía, los augures, a través del vuelo de los pájaros, a través del sacrificio de animales. Bueno,
de ver cómo eran las entrañas de esos animales y saber si esos augurios eran favorables o desfavorables. Pero para que te hagas una idea, nosotros disponemos a la hora de ver itinerarios, carreteras o sitios por donde circulaban lo que se llaman los vasos de Vicarello. Los vasos de Vicarello es un grupo de ciudadanos que viven en Gades y que van a Roma. Entonces, graban en una serie de vasos de plata, graban el itinerario que siguen desde Gades a Roma. Y cuando llegan a Roma, ese es el exvoto. El exvoto es el tributo. Sí, lo que tú les dejas allí, ¿no? Son los propios vasos. Los propios vasos de plata los que dejan como exvotos y los que, bueno, pues no hace tanto se encontraron y te permiten reconstruir el itinerario que siguieron. Fíjate lo que es ir andando desde Gades hasta... Un mapa, un plano. Lo utilizamos como mapa, junto con otros, el itinerario del Niño. Hay una serie de tabla y tal, pero a lo que en este caso ya hablaremos de los caminos, pero en este caso lo que te quiero decir es que fíjate hasta qué punto son devotos, hasta qué punto, porque viajar en esa época, pues estamos hablando de unos 2000 kilómetros o una cosa así, pues se requería de un importante esfuerzo personal, dedicación, tiempo, en fin. Pero para ellos es muy importante. Hay más ejemplos, que estaba hablando antes del templo de Hércules, ¿no? en Santipetri. Y lo que cuenta la historia es que ahí Julio César, cuando vino, él fue censor, cuéstor en Hispania, cuando era más joven, y él visita ese templo. Tenemos la referencia de Santipetri. Santipetri, ¿no? Lo que era entonces el templo al dios, al semidios, ¿no? Él terminó siendo inmortal. A ver si llegamos a los semidioses. A ver si a este paso, ¿no? Vale, pero que para ellos es muy importante y viven mucho en el mundo. Y Roma, que suele ser una forma de entender el mundo muy inteligente, utiliza también la religión como herramienta política, como herramienta de control y de aunar. Porque tenemos templos posteriormente, pues tenemos el templo Augusto se convierte en un dios. No es un dios del Olimpo, pero se convierte en un dios. Y Julio César, y ellos tienen... vemos las estatuas de los dioses y todo eso, y vemos estatuas de ellos. Pero esa manera de utilizar la religión como arma política tampoco es nueva. Tampoco tiene nada. Tampoco es nueva, quiero decir, de eso también hemos aprendido de los romanos. Claro, también el conectar el Estado con la... Porque al final, aunque ellos amplían, creen, lo que tú quieras, pero tienen lo que llamaríamos... Qué difícil desligarlo, ¿eh? Una religión de Estado. Aunque no quizá en el sentido que luego hemos visto en otras épocas, en la Edad Media, todo eso era mucho más fuerte esa conexión. Aquí no lo es tanto. Pero bueno, el pontífice máximo, que es como ellos llamaban al sumo sacerdote, lo que llamaríamos el sumo sacerdote en Roma, fíjate que también hemos heredado el nombre, ¿no? El Papa es pero si te coges la palabra y la descompones, te das cuenta de que la palabra procede del hacedor de puentes. Hacedor de puentes. Pontificet, ¿no? Hacer puentes. Ese es el origen de la palabra. Y ellos la que utilizaban para denominarse ese sumo sacerdote. Y nosotros la hemos heredado, igual que otras muchas cosas. La religión cristiana tiene mucho, desde el propio idioma, que hasta el siglo XIX, principio del XX, era el que se utilizaba en las misas, ¿no? El latín es el que se utilizaba, viene todo de ese mundo, ¿no? Su organización, estructura, todo eso es del mundo romano, la de la religión cristiana. Vamos a hacer un esfuerzo titánico por avanzar. Por avanzar en este enrevesado mundo de figuras protagonistas, secundarias, decía antes. Vamos a saltarnos a los dioses del Olimpo, que los hemos enumerado, pasado de soslayo. ¿Qué llega por detrás de ellos? Bueno, pues después hay toda una serie de dioses menores, ¿no? Si esa distinción se da en muchos lugares, se habla de dioses mayores, los del Olimpo, y dioses menores. Pues todo el panteón de dioses que hay alrededor, pues desde el dios del vino o el dios de cualquiera de las cosas, de los caminos, ¿no? Terminus, Baco, todo esto, son dioses menores que tienen como
un valor mucho más específico. Al principio hablábamos de los dioses del hogar, ¿no? De los lares, los males y penates. penates. ¿No? También todo eso conforma ese mundo que... Serían dioses menores también los dioses menores, claro, son dioses menores, porque los mayores son los que son, es decir, eso es inalterable, son los 12 más 1. ¿Y en qué momento surgen? Hemos visto cómo Tienen los dioses tenían esa ligazón familiar claro, con los titanes, los dioses menores. pues son hijos de ellos, de esos dioses. Nos hemos saltado, esos dioses mayores son hijos o están relacionados con ellos. Nos hemos saltado lo que son los gigantes, ¿no? Es decir, cuando decimos que cuando los dioses del Olimpo derrotan a los titanes, pues los condenan, los encadenan en el inframundo, ¿no? Y entonces su madre pues no le gusta eso y crea una raza que es la de los gigantes. ¿Y qué son los gigantes? ¿Qué cualidades tienen? Los gigantes son... Bueno, luego hablaremos también, porque aquí tenemos uno, ¿no? Enterrado, ¿no? Sería... En Ceuta. Claro, tenemos uno porque al final los hijos de Atlas son los Atlántides y uno de ellos sería el que... porque se da en varios lugares del mundo romano, porque hay una guerra y en esa guerra pues pierden eso y son enterrados. Son gigantes, pero son enterrados en diferentes puntos. Lo que queda son como esos promontorios que los relaciona el mundo griego, el mundo romano. Ya en este caso lo relaciona con el promontorio de Sicilia, en Italia. Aquí tenemos la mujer muerta, hablaremos luego de eso. Pero son hijos de Atlas, ¿no? Son los Atlántides. Y entonces... ¿Qué era un gigante? Era un gigante. ¿Y qué es un gigante? Pues nada más, es simplemente un hombre pues, de un tamaño superior que lo crea como para decir lo que has hecho la madre de los titanes, dice esto no está bien, lo que los has castigado ahí y esto no está bien. Y crea esa raza para derrotar a los dioses del Olimpo. Y los dioses del Olimpo no pueden derrotar a los gigantes sin la ayuda de los hombres. ¿Oh? Que es... Al final la mitología tiene mucha relación con lo que ocurre con la vida del hombre, ¿no? Entonces se entrelaza con una forma de decir, bueno, es que nosotros tenemos algo que decir, no somos dioses, pero tenemos algo que decir. Entonces el hombre que eligen para ayudar a los dioses es Hércules. ¿Qué es un hombre? Que es un parte hombre, parte dios, es un semidios. También hay semidios. Sí, y como premio al final de todos sus trabajos, de toda su vida tan complicada, el premio es la inmortalidad, ¿no? Que en principio ellos no son inmortales. Los semidioses. Los semidioses no lo son. Los gigantes sí. Se lo ganan, se lo ganan. Bueno, los gigantes están enterrados, por eso están ahí, si alguna vez despiertan, los veremos otra vez, pero en principio sí estarían muertos, no estarían... Y ese es el mundo en el que a veces mezclamos todo, ¿no? Esto es lo que... No, pero si es que estaban mezclados. Estaban mezclados, pero son piezas distintas y con usos distintos, si quieres. Diferentes. Tú tienes un dios que además es muy personal, ¿no? Tienes para un uso tuyo, y eso no son de los principales, ellos adoran a los dioses del Olimpo, pero tienen sus pequeños dioses. Y en todo este entramado, ¿qué lugar ocupan las ninfas, por ejemplo? No sé si he dado un salto demasiado brusco. Bueno, por ahí andarán ya. Sí, por terminar podemos rematar con los semidioses, que al final estamos diciendo que serían antes que las ninfas. Los semidioses son mitad hijos. ¿Mitad dios? Sí, hijos de un dios. Hijos de un dios y un... Claro, tenemos algunos ejemplos. Eneas es un semidios. Creo que comentábamos algo el otro día. Eneas es el protagonista de la Eneida. La Eneida narra la huida de Troya, de la guerra de Troya. La guerra de Troya es muy importante en la mitología porque aparecen muchos dioses que se apoyan o apoyan a uno u otro bando y participan en la guerra de alguna forma. Si tú lees la Ilíada, pues en la Ilíada ves que aparecen muchos dioses y eso, unos a favor y otros en contra. Unos están con los griegos y otros con los troyanos, ¿no? Pero cuando al final es destruido Troya, Eneas huye y eso es lo que llamamos la Eneida, que es de Ovidio, de un autor
romano. Y entonces lo que hace es, él inicia lo que llamamos el mundo romano, ¿no? Es el padre, el iniciador del mundo romano, porque él llega después de un periplo muy complicado, parecido al que sufre Odiseo, Ulises, y termina en el Lacio, en el mundo latino. Y él es hijo, su padre tuvo relaciones con la diosa Venus, ¿no? Y entonces es un hijo, es un semidios. Hércules es un semidios, Aquiles, el del talón, es un semidios, ¿no? Es decir, es un tipo de personaje que es ligeramente distinto al de los héroes, que habría otro grupo que sería el de los héroes. Los héroes son los grandes fundadores de ciudades, los grandes viajeros que contribuyen a encontrar algo. No sé, Teseo, que lo habíamos mencionado. Teseo o Jasón y los argonautas, ¿no? El Bellocino de Oro. Todas estas historias que se cuentan son de hombres. Esa no me suena de nada. Como otras muchas cosas, pero... Sí, Jasón se embarca en buscar el Bellocino de Oro, que parece que es alguna cosa espectacular, no deja de ser una piel de un animal, ¿no? Pero que es de oro, tal, y él se empeña en ir a buscarla, ¿no? Entonces, todas estas leyendas sobre hombres que los convierten en héroes, ¿no? Y esa es la época cuando, si hablamos, que yo no sé si nos va a dar tiempo a hablar de la edad de los hombres, veremos que hay una edad que llama de los héroes, ¿no? Que son estos grandes hombres, grandes fundadores de ciudades o de eventos singulares, ¿no? La edad de los héroes. La edad de los héroes en las edades del hombre. Y después tenemos toda esta serie de personajes, las ninfas, por ejemplo. Pues las ninfas son... Espera, antes de llegar a las ninfas, porque has vuelto a citar a Eneas, que era ascendiente de Julio César. ¿O me he liado yo? ¿Voy atando cabos? No te has liado. Yo explicaba el otro día que te sorprende cuando Julio César en el Senado da un discurso donde él reclama su origen como hijo descendiente de Venus, ¿no? Entonces, el mismo Julio César que estuvo en Santipetri. El mismo y el personaje que es el mismo, que lo hemos dicho en otras ocasiones, es un superdotado que sabe guerrear, sabe escribir, sabe redactar leyes, sabe gobernar, es decir, es un superdotado. No tiene ningún complejo a la hora de considerarse hijo de una diosa. ¿Por qué es hijo de una diosa? Pues porque Eneas, si sigues el hilo hacia atrás, te vas al fundador de la dinastía y es Eneas. Eneas se casa con Lavinia, que es la hija de Latino, que es el rey que gobierna allí y tiene un hijo. Él ya trae un hijo de su mujer que muere en Troya. Entonces se crean como dos líneas, la de su hijo de troyano o de troyana y su hijo de Lavinia. Es inabarcable. Es muy complicado. No tengo cabeza para tanto. Claro, y ese es el que él reclama, como Eneas es descendiente de Anquises, y Anquises es el que tiene relaciones con Venus, pues él reclama esa herencia genética. Bueno, pues yo reclamo dejarlo aquí. Hemos dicho ninfas, pero lo vamos a dejar para... Sí, se acabó el tiempo, pero no se ha terminado una de romanos, así que seguiremos conociendo este mundo mitológico romano. Juanma, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, gracias a ti.